Del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés, de madrugada al monte Sinaí subió, llevando en la mano las 2 tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor, Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito tú eres, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, que era, y que vendrá. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos en casa, se pueden sentar por un momento. Vamos a hablar un poco en torno a esta fiesta. Primero voy a hacer una introducción. La introducción es la siguiente. Cuando vino
el Señor, el Hijo de Dios, al mundo, venía con dos objetivos fundamentales. Uno de ellos es, como Él mismo decía, es decir, Jesucristo, Él mismo decía que venía a manifestar el nombre de Dios, o he venido a manifestar tu gloria, he manifestado tu gloria a los hombres, decía Él cuando se estaba despidiendo en la última cena. Y el otro objetivo fundamental era salvar a la humanidad, como hoy hemos escuchado en el Santo Evangelio en palabras de San Juan. Esos dos objetivos, el uno, como digo, era manifestar el nombre de Dios, manifestar la gloria de Dios. Y esto, pues como hemos escuchado en estos días, ¿verdad?, de la Pascua maravillosa, de la semana pasada Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y hoy pues contemplamos pues todo el misterio enterito de Dios, aunque claro, no podemos entenderlo en su mismísima esencia, pero sin embargo tenemos una noción ya. Lo entenderemos al fin y al cabo cuando estemos con Él en el cielo, al menos en nuestra capacidad de comprensión limitada que tenemos como seres humanos. Y como digo, pues estas fiestas son las más grandes que hemos vivido, que estamos viviendo después de la Pascua, son los grandes misterios de nuestra fe cristiana. Dentro de 8, Dios mediante, celebraremos entonces el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dado a los hombres en su plena realidad, incluso material. Entonces, acompañémonos pues, o acompañemos esta reflexión en torno a esta fiesta maravillosa, como digo, haciendo un recorrido litúrgico por las fiestas que hemos celebrado. Y hoy es como el culmen, ¿no? Como el culmen de esa revelación de quién es Dios. Continuando con la introducción, podemos decir entonces por qué le interesaba a Jesucristo manifestar la gloria de Dios, o el nombre de Dios, o quién es Dios. Porque en las culturas antiguas, tanto como hoy incluso, pues tenían un concepto lastimosamente muy vago de Dios, muy torcido, muy equivocado. Recuerden ustedes que el mismo Jesucristo decía que el que los va a dar muerte pensará que da gloria a Dios, porque así piensan lastimosamente muchos, ¿verdad? Que Dios es un Dios de guerra, que Dios es un Dios vengador, Dios es un Dios, pues en fin, tantas cosas que son equivocadas, por una parte. Por la otra parte también, el hecho de que la gente confundía de que los dioses, ¿verdad?, dicho entre comillas, pedían sacrificios humanos, y todo aquello tan terrible como se dio también en ese tiempo y en esos países antiguos, en el Oriente Medio, como se da también a lo ancho del mundo. Por supuesto que se dieron aquí también esas atrocidades de creer que el Dios o cualquier tipo de Dios pide pues sacrificios humanos. Aquí precisamente en Mesoamérica conocemos las historias de sacrificios humanos que se hicieron, y cuando en realidad el Dios auténtico no pide sacrificio, dicho en esa palabra de sacrificio de muerte concreta. Recuerden ustedes el caso de Abraham con Isaac. ¿Por qué Abraham obedece? Bueno, porque los demás dioses hacían exactamente lo mismo, entonces él no duda en hacerlo. Pero para aclarar entonces eso, Dios envía a su ángel y le dice, pues Dios no quiere que asesines, baja la espada, no le hagas nada a tu hijo. Dios no quiere sacrificios ni ofrendas, dice también en uno de los profetas. Entonces, en fin, se cometen atrocidades por el nombre de Dios, y entonces precisamente por eso es que le interesa al mismo Dios en Jesucristo aclarar eso, porque eso no puede ser, eso es un error, dice él. Y como digo, la otra parte es la salvación de los hombres. Muy bien, dicho esto, vamos entonces ahora a ver 3 puntos. He hecho la introducción. Vamos a hacer unas elucubraciones de carácter conceptual, y el segundo punto vamos a ver un puntito nada más de un obispo, Monseñor Ricardo Tabón Restrepo,
acerca de la conceptualización. Y luego vamos a encaminarnos hacia dónde quiere Dios que caminemos, qué es lo que quiere Dios que hagamos en el torno a nuestra salvación, como hemos dicho, o más bien como ha dicho el evangelista acá en el capítulo 3, versículo 16 en adelante. Arranquemos entonces. Como digo, Jesucristo vino a manifestar un misterio, como dice San Pablo, ¿no? Que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios quiere. Y también podemos agregar, ¿y quién es Dios? Vamos a arrancar con estas elucubraciones, es decir, una serie de silogismos para entender. Primero, vamos a decir de que nosotros, lastimosamente, como seres materiales, está la otra parte espiritual, como estamos muy arrastrados por la materia, como dice Santo Tomás de Aquino, nos resulta muy difícil tener esa comprensión. Precisamente por eso en muchos pueblos antiguos se han equivocado. Recuerden ustedes, por ejemplo, el panteón griego, no voy a pensar por favor en la tumba, porque no es eso. El panteón griego era una especie de templo en donde estaban representados todos los dioses griegos. ¿Se imaginan ustedes algo así como está en los Hechos de los Apóstoles capítulo 17? Verán que los griegos tenían pues un altar para cada diosecito. Pero como digo, ese es lo que el hombre cree, tener un Dios para esto, un Dios para lo otro, y para lo otro, y para lo otro. Y en el pueblo judío al mismo tiempo también, a pesar de que han tenido la revelación, sin embargo les cuesta bastante creer en un Dios Trinidad, en un Dios que es tres y al mismo tiempo uno. Cuesta mucho eso. ¿Por qué? En el pueblo judío, porque su confesión de fe era en Dios único. Eso está en Deuteronomios capítulo número 6, versículo 4 al 7, el credo judío. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, dice el pueblo judío, pero no solamente uno, sino único. Y por eso, precisamente para revelar que Dios es tres, al mismo tiempo les cuesta mucho entender eso, y precisamente por eso asesinan a Jesucristo. Pero como decía, vayámonos a por qué nos cuesta tanto entender. Como ya decíamos anteriormente, porque la materia lastimosamente hace muy pesada nuestra alma, y en ese sentido uno se inclina más por la comprensión, el silogismo, nada más de carácter material. Uno puede decir, por ejemplo, haciendo un silogismo, puede decir o es tres o es uno, pero no puede ser uno en tres. Eso no se puede. ¿Verdad? Por ejemplo, dice uno que hay tres sillas, aquí hay tres bancas, aquí hay pues tres personas, no pueden ser uno. Tal vez una familia pueden ser del mismo apellido, pero no pueden ser uno en tres. O sea, ¿cómo está eso? Y uno lo entiende así, porque lastimosamente, aparte de que el mundo, cuando nos lanza sus cosas, sus ideologías, al mismo tiempo nos hace incapaces, hacen una especie de formateo de nuestra cabeza, de tal manera que nos cuesta mucho ser comprensivos en otro aspecto. Solo miramos las cuestiones puramente materiales. Pero saltemos un poquito más allá y van a ver que esto es muy hermoso. Resulta que nosotros, como ya indiqué antes, no solo somos de materia, de carne y hueso, sino también hay una realidad espiritual en nosotros. Esa realidad espiritual es lo que hace que nosotros tengamos un mundo interior en nuestro interior. Es lo que se llama, lo que dice San Pablo, ¿verdad? San Pablo dice, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pues ese ser completo también de nosotros, como digo, lo que pasa con la comprensión de Dios, nos pasa también a nosotros en la misma comprensión de nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, pensamos a veces que solo somos carne, pero no es así. Uno se da cuenta, ¿verdad? Esto no se puede comprobar como así de manera científica, tener un laboratorio y cosas como esas que no se puede comprobar. ¿Por qué? Porque es un mundo interior, es un mundo espiritual. Es un mundo espiritual entendido bien, por supuesto. Por ejemplo, vayamos a cosas bien sencillas y que todos tenemos experiencia de eso, aunque no podemos comprobarlo al exterior de nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestros
nuestro mundo interior que se manifiesta en sentimientos, por ejemplo. Pongamos un ejemplo bien sencillo. Hagamos de cuenta que hay dos personas enamoradas, se aman, por ejemplo, recién casados, ¿verdad? Entonces el esposo recién casado, pues se va a su trabajo, se va a sus labores, la señora pues nuevecita se queda en su casa también laborando, o en el mundo moderno, pues también los dos van, ¿verdad? Mientras todavía no tienen hijos, pues van los dos a laborar, a ganarse el pan de cada día. Y como en esos momentos están acaramelados todavía, cuando regresan a casa, le puede preguntar la señora, ¿no? La señora nuevecita esposa le dice: mi amor, ¿y qué estuviste haciendo todo el día? Y le puede responder el nuevo esposo: mi amor, te estuve pensando todo el día, te tuve en mi corazón, te pensé, no puedo vivir sin ti, te tengo conmigo, le dice. Y lo mismo le puede responder la señora: pues yo también estuve pensando mucho en ti. Esa es una realidad espiritual, en el que vierte el uno en el otro. Uno sabe eso, uno puede tener a la persona concreta acá, y eso lo explica San Agustín también, ya vamos a entrar en eso. Y eso uno sabe que eso es verdad. Uno tiene la otra persona que me ama, uno lo tiene en su corazón, en su mente, en sus sentimientos. Y al mismo tiempo que uno es amado, uno está en la otra persona, uno es pensado, uno es querido, uno está en el mundo interior. Por ejemplo, también podemos poner de ejemplo no solo los sentimientos en este carácter de amor sentimental, sino también la cuestión de las ideas. Las ideas, por ejemplo, uno puede manifestar una idea, uno puede decir una idea a la otra persona, y la otra persona también al mismo tiempo que va a ser suya esa idea, al mismo tiempo es mía. Ese es un mundo espiritual que nosotros tenemos experiencia de eso, como digo, aunque no podemos experimentarlo de manera material. Es un universo espiritual que está en nosotros. Uno está en el otro y el otro está en uno. Hay una intercompenetración, el uno en el otro, en el ámbito de carácter espiritual. Y nosotros no podemos negar eso, porque todos tenemos experiencia de eso. Hablando, por ejemplo, del amor sentimental. ¿Ven cómo está la situación aquí? Avanzamos en un nivel un poquito más profundo, y eso es muy hermoso. Y en ese sentido es que podemos hablar del Dios Trinidad. Vayamos a la cuestión de lo que dice, por ejemplo, San Agustín. Esto que hemos manifestado anteriormente, que somos materiales, eso se llama empirismo, ¿verdad? Que no aceptamos cosas que en realidad son espirituales, porque somos como un materiales, lo que tocamos, lo que vemos, nada más lo que sentimos hay veces. Pero como ya indiqué, pues hay un mundo de una realidad mucho más allá. Vayamos entonces a una cuestión que dice San Agustín. San Agustín, cuando él se convierte y acepta dejar su vida pasada atrás, valga la redundancia, entonces él se mete en su interior, se mete en sí mismo, hace una introspección en su ser y encuentra unas realidades que son absolutamente maravillosas. Y lo voy a manifestar porque vamos a ver en el segundo punto unas cosas que ya no son conceptuales. Pero él se mete en su interior, y de hecho dicen los psicólogos que pues San Agustín fue el primer psicólogo por las realidades que él va encontrando. Por ejemplo, él dice, cuando se mete en su interior, él encuentra 3 realidades que son de carácter pues ya no solo humano, sino espiritual y trascendente más allá del tiempo. Él se encuentra con 3 potencias que nosotros como seres humanos tenemos. Y digo esto porque también, como recordemos nosotros, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces él se encuentra en su interior, es una trinidad psicológica, pero en nosotros, él se encuentra con 3 potencias y uno sabe que eso es verdad. Por ejemplo, en uno está la inteligencia, en uno está la memoria, en uno está la voluntad, y eso es humano. Eso, miren, nos lanza en una categoría superior a la de un animal común. Voy a decir eso, ¿verdad? Porque ya sabemos que cuando uno empieza a estudiar los rudimentos de la ciencia, en el 4º grado de la primaria, uno dice pues que el hombre está en el reino animal. ¿Por qué? Por la carne y por los huesos, ¿verdad? Y por la forma de ser de nosotros. Uno se alimenta, uno engendra hijos, uno crece, uno muere. Entonces estamos dentro del reino animal, pero por supuesto que somos superiores al animal sencillo, ¿verdad? Porque el animal, por ejemplo,
se deja guiar nada más por su propio instinto. El animal no tiene inteligencia, por más que a veces decimos que uy, qué inteligente es este mono, uy, qué inteligente es este perico que habla, que nos repite. No, no es inteligencia, él imita por instinto. Poníamos el ejemplo de la abeja. La abeja es uno de los animales también que es muy necesario en la naturaleza, ¿verdad? Por la polinización, pero digamos estructuralmente cuando ellos fabrican su panal, ellos lo fabrican pues muy estructuralmente muy hermoso y a veces incluso manejado por el hombre. Pero así como han hecho su panal hace siglos y siglos, así lo mismo exactamente lo hacen hoy. ¿Por qué? Porque ellos no hacen las cosas por inteligencia, ellos hacen las cosas por instinto. En ese sentido no pueden cambiar. En cambio, vean nosotros sí, si hablamos arquitectónicamente, ustedes pueden darse cuenta en todas las historias, ¿verdad? Los hombres antiguos, pues sus casas eran rudimento nada más, pues unas champitas con unas hojas y todo eso, y sus vestiduras pues eran unos taparrabos, unas cosas por el estilo. Pero hoy en el siglo XXI uno ve que eso ya no es así. Uno tiene ropas así impresionantes, ¿verdad? El cabello de manera impresionante, las casas son modernas, y en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, pues unas casas así, edificios impresionantes, ¿no? Y eso va a ir cambiando conforme va avanzando la ciencia, va avanzando la humanidad, va avanzando la inteligencia. Uno puede ver eso se llama inteligencia. Y eso no lo tienen los animales. Por otra parte también está la memoria. La memoria es lo que nos permite recordar, por ejemplo, nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestras creencias y todo esto, toda esa gama de cosas que nosotros recibimos como seres humanos, una cosa que los animales no tienen. Y ustedes podrán decir que los animales regresan a su nido a pesar de que pueden a veces viajar miles de kilómetros. Sí, pero el animal lo hace por instinto. Ese es su instinto y no puede no hacer eso. Es decir, tiene que hacer eso por fuerza porque su instinto se lo obliga. Regresa a su nido, pero no por memoria, sino regresa a su nido por instinto. En cambio nosotros, qué horroroso sería no tener memoria, no recordar quién es el papá, quién es mi mamá, quién es los hermanos, quiénes son pues los míos, no recordar mi lengua, no recordar de dónde soy. Eso es terrible. Entonces en el hombre existe la memoria, y por supuesto lo que nos exalta mucho más allá es la voluntad. La voluntad también es lo que permite que nosotros tengamos un freno por dentro. Recuerdan ustedes lo que decía Jesucristo, ¿verdad? También lo que tanto aconseja San Pablo: no se dejen llevar por los bajos instintos. En otro tiempo ustedes fueron oscuridad, hoy son luz. Vivir la vida espiritual, como dice en Gálatas capítulo 5. Pues nosotros tenemos un freno interior que se llama voluntad. El animal no. Hagan de cuenta ustedes, pues una pareja de animalitos, hablemos de los perros o de los gatos o de los pájaros o de los leones o de cualquier tipo de animal. Cuando es el tiempo del celo, los animales no se pueden detener. La hembra acepta un macho y todos los machos van detrás de una hembra, pero solo uno puede aparearse. ¿Por qué? Porque el animal no se puede detener. Media vez el animal macho huele la testosterona o como se llama, esos químicos que emite la hembra, no puede detenerse y se tiene que ir por fuerza a buscar aparearse con la hembra. ¿Por qué? Porque el animal no tiene un freno por dentro. En cambio uno sí. En el caso mío, por ejemplo, de sacerdote, yo he consagrado pues mi vida entera. Yo no puedo dar mi instinto a una mujer por allá. O por ejemplo un hombre casado no puede aceptar pues una mujer en principio, ¿verdad? En principio el hombre no puede aceptar pues el tener relaciones con otra mujer. ¿Por qué? Porque tiene un compromiso con una mujer concreta. Él tiene voluntad. El hombre que está educado en su completa humanidad, no digamos en su espíritu también, tiene un freno por dentro. Ese freno se llama voluntad, es lo que hace que el hombre se comporte como hombre digno, ¿verdad? Entonces esas son como tres potencias que saca San Agustín como para explicar también al mismo tiempo el Dios Trinidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ven cómo es maravilloso? Eso no lo puede negar. Que uno tiene esas potencias: inteligencia, memoria, voluntad. Falta también la potencia del alma, que es el amor. Como dijo hoy el Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo. Pero no entendido el amor, no en el sentido de sensualidad o en el sentido nada más de sentimentalismo, sino entendido como entrega completa. Eso es capaz el hombre, y nosotros somos precisamente imagen y semejanza de Dios. Si nosotros tenemos una Trinidad en nosotros, por consiguiente también, dice San Agustín, pues
Dios es así. Y esta interrelación, inteligencia, memoria, voluntad, en cuanto a la Trinidad, por ejemplo, inteligencia, se le llama a Jesús el Verbo de Dios, el Logos. Inarge en Logos es prostron treón, dice la expresión griega que tiene el Evangelio de San Juan, capítulo número 1, versículo número 1 en adelante. Inteligencia, la memoria, por supuesto, y la voluntad, el Espíritu Santo, el amor, el Espíritu Santo, y por supuesto ahí está el Padre, pero en fin, hace una interrelación entre ellos y dice, pues así es Dios. Ven cómo en uno hay una Trinidad. Por eso es que uno, por ejemplo, uno está solito, pero uno puede estar hablando consigo mismo, uno puede estar diciendo, te faltó eso, te faltó lo otro, y uno empieza a pensar, uno está hablando consigo mismo, uno sabe que eso existe, uno sabe que eso es real. Muy bien, pero ahora dejemos la conceptualización. Vayamos al punto número 2. Van contando, ¿verdad? Ya dije la introducción, ya dije el punto número 1, ahora vamos con el punto número 2. Dice Monseñor Ricardo Tabón Restrepo, que es un obispo de Colombia, dice él que, pero la Trinidad efectivamente, pues es verdad que todo eso hay en la Trinidad, todo eso es la Trinidad, nuestro Dios, que es 3 y al mismo tiempo 1. Pero al mismo tiempo no es para hacer conceptualizaciones abstractas. ¿Para qué nos aprovechan eso? Pues resulta que hemos explicado eso anteriormente haciendo conceptos, elucubraciones conceptuales, porque nosotros tenemos que saber que somos, como ya dije anteriormente, imagen y semejanza de Dios. Que si se dicen estas cosas, que es lo que acabo de decir, que parece muy complicado, en realidad nosotros tenemos que saber de que nosotros tenemos que parecernos a Dios, no al revés, porque en la práctica lo que ha hecho la humanidad es crearse un Dios a su imagen. Por eso es que a veces pedimos, por ejemplo, cuando uno sufre una injusticia, uno a veces dice, pues lo dejo en la mano de Dios, que Dios haga su justicia. Lo que estamos diciendo es que Dios se vengue, y ese no es Dios. Tenemos que parecernos a Dios en cuanto seres superiores, en cuanto buscamos también una eternidad, como dice Jesucristo, tanto amó Dios al mundo, dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y entonces nos interesa explicar esto también, porque nosotros buscamos también eternidad, buscamos parecernos a Dios, porque Dios es vida. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, pero no pensemos en la categoría de Padre como en el caso de nosotros seres humanos, sino que pensemos en Padre en dos aspectos. Primero, en que Dios es Padre porque es fuente de vida. Y en el otro aspecto, como ya lo he indicado en la primera lectura, Dios es Padre en el sentido de que es fiel. Y lo mismo podemos decir del Hijo. El Hijo es reflejo absolutamente fiel del Padre, y al mismo tiempo el Hijo es Hijo porque sabe obedecer. Por eso digo que no tenemos nosotros que imaginarnos al Padre y al Hijo con categorías de carácter humano, porque por ejemplo hoy el Padre lastimosamente no es fiel, y el Padre pues se quiere ir muchas veces y abandona la familia, y los hijos ya no hayan las horas de desprenderse de sus papás, ¿verdad? Pues respeta mi espacio, respeta mi vida, es lo que dicen ahora los hijos. En cambio en Dios no existe eso. Por eso, como digo, dice Monseñor Tabón Restrepo que nosotros podemos, dejar de estar conceptualizando, sino que tenemos que parecernos a Dios. En ese sentido es que no interesa hacer abstracciones, ¿verdad? Así, conceptuales, teorías, nada más, sino que interesa que nosotros seamos absolutamente también fiel imagen de Jesucristo, del Padre. Como dice también San Pablo. San Pablo dice que Dios es imagen de Dios, Colosenses 1, versículo 15, me parece, espero no estar equivocado. O como dice también la carta a los Hebreos, Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, es absolutamente fiel. Por eso es que Jesucristo reclama, recuerdan ustedes, cuando está despidiendo, Jesucristo en la última cena le dice a Felipe,
muéstranos al Padre y nos basta. Entonces le contesta a Jesucristo: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Jesucristo es la imagen fiel del Padre. ¿Cómo Jesucristo se entrega? Pues porque el Padre se entrega. ¿Cómo Jesucristo está dispuesto a morir por sus hermanos los hombres? Entonces el Padre está dispuesto a morir por sus hijos los hombres. Si el Hijo se inclina para lavarle los pies a Pedro y a sus discípulos, es decir, lavarle los pecados y purificarlos, significa que Dios Padre está dispuesto hasta postrarse enfrente al hombre para hacernos caer en la cuenta de cuánto nos ha amado. Esa es la imagen de Dios, y nosotros debemos copiar también otro tanto. Por eso también en una parte San Pablo dice: pues sean ustedes mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Por eso interesa. Por eso es que interesa también revelar este misterio. Por eso interesa, como ya he dicho en la introducción, le interesa a Jesucristo revelar quién que es Dios, porque nosotros también no podemos equivocarnos y en ese sentido nos encaminamos hacia la salvación. Por último, para terminar, porque ya se me escapó el tiempo, vamos ahora a ver el tercer punto. Como ya hemos dicho, interesa esto porque nosotros tenemos que ser la imagen fiel de Dios. Y si Dios es eterno, pues nosotros también buscamos eternidad. No podemos nosotros quedarnos pues en deseitos rastreros, ¿verdad? En tener un carro, en tener una casa, en tener una pasioncita por ahí con una mujer o con un hombre, una aventura por ahí de amor, amorillos y cosas por el estilo. No podemos quedarnos con ese deseo rastrero, con esa realidad rastrera, sino que nosotros buscamos infinito, nosotros buscamos vivir eternamente, buscamos eso. Imagínense como dice el Salmo número 8: nos has hecho poco inferior a un Dios. Es decir, nuestra vida no está llamada a ser como el simple animal, a nacer, a crecer, a reproducirnos y a morir. No, nosotros estamos llamados a una eternidad maravillosa, a vivir una vida espectacularmente eterna, a ser felices para siempre, a tener paz para siempre, a tener amor y a amar para siempre. San Pablo también habla cuando dice: cuando vamos a ver cara a cara a Dios, entonces vamos a entender un poco más. También San Juan dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Imagínense eso. Y como ya indiqué también una expresión que tengo mucho de San Pablo lo manifiesta de la siguiente manera: ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Porque el amor transforma, el amor es lo que hace que uno trascienda la eternidad, el amor embellece. Imagínense ustedes, vean ustedes cómo ve una madre cuando ve al hijo suyo, por más feíto que sea, físicamente hablando, o también de carácter, o también de su personalidad, por más feíto que sea, la madre siempre va a ver a su hijo hermoso y bello. ¿Por qué? Porque lo ama. Una madre jamás va a querer que su hijo pues se muera, no, sino que quiere darle vida. Y por eso la madre se quita el bocado en la boca para darle vida a su hijo, aunque sea biológicamente, ¿verdad? Si eso hace una madre humana, imagínense el Padre Celestial, como digo, que es fuente de vida y es fiel a sus promesas, como ha indicado la primera lectura. Por consiguiente, hermanos, en ese sentido es que interesa mucho no hacer elucubraciones conceptuales, sino ir a la realidad. Y hemos tenido experiencia de Dios, y esto se puede demostrar porque Dios ya demostró su realidad y su amor a través de Jesucristo cuando se encarnó. Por eso es que ahí cae la sentencia esta, ¿verdad? El que cree en Él no será condenado, por el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Y eso no es una condena en el sentido de que Cristo nos mande al infierno, literalmente. No, uno es el que se condena porque no ha aceptado esa vida maravillosa que nos vino a revelar Jesucristo, como ya lo hemos hablado tanto en las homilías anteriores o las lecturas mismas litúrgicas. Entonces, abracemos esa vida maravillosa, hermanos. Dentro de 8, cuando vamos a celebrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es que Cristo, cuando se da a comer, nos inyecta de vida eterna. Oh feliz vida la que nosotros esperamos. Ojalá que esto les anime a ustedes para ir
estudiando más a Dios no en el sentido de teórico, sino en el sentido del amor. Como por ejemplo, los novios se estudian el uno al otro por amor. ¿Qué color te gusta? ¿Qué comida te gusta? ¿Qué cosas te gustan? ¿Por qué? Porque se aman. Así nosotros también ir avanzando en nuestro conocimiento de Dios para jamás equivocarnos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.